Dios les bendiga nuevamente. Ahora estaremos viendo nuestra segunda clase, el pecado y la gracia. Y quiero, antes de adentrarnos en ella, aclarar que el propósito de estas clases es, número uno, ayudar a entender a quienes van a ser miembros de nuestra iglesia algunas doctrinas que son fundamentales para el Evangelio, para nosotros como iglesia, de tal manera que si las personas que se están sumando a nuestra iglesia no lo han conocido, puedan conocerle. Y si ya le conocen, pues puedan atesorarle y estar más cimentados en la palabra de Dios. Y el segundo propósito de estas clases que estamos compartiendo es dar a conocer otras creencias que no son esenciales para la salvación, pero son fundamentales para nuestra iglesia Aposento Alto en Brandon. Y queremos que las personas que se van a unir a nuestra iglesia estén en la mejor condición de decidir si unirse a nuestra iglesia o no. Así es que estaremos hablando, como les dije al inicio, acerca de la doctrina del pecado y la gracia. ¿Qué sucede con nuestro mundo que todo está tan mal? Algunos dicen que el problema es económico, es judicial, político, quizás es la familia o la educación. Muchas personas intentan dar una explicación. Y detrás de todo este pensamiento a veces encontramos a otros diciendo que las personas son básicamente buenas, que son como una lista en blanco al llegar a este mundo, pero que al recibir determinado conocimiento, al recibir la influencia de la cultura, en dependencia de los patrones que ellos han recibido, pues esto es lo que ellos van a hacer. Pero el problema que tiene el ser humano, el problema que tenemos nosotros, es más urgente, no es estructural, es moral. Nuestro problema más imperioso es verdaderamente el pecado. Y el pecado en la Biblia es una palabra que se usa en muchas ocasiones. La palabra más común para el pecado en hebreo aparece unas 600 veces. Y esta implica la sensación de perder, de fallar, de no alcanzar el objetivo. El segundo término más común que se usa en la Biblia para el pecado se traduce como iniquidad, maldad, perversión, y su significado etimológico es quebrar o torcer. Es una perversión. Un tercer término para el pecado, y como suele traducirse, es transgresión, sublevación, rebelión. Y el pecado es un comportamiento criminal que va en contra de la ley de Dios. El pecado es lo que nos hace no aptos para la presencia de Dios. Solo recordando un texto, tenemos en Isaías 59:2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. El pecado separa de Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Tres cosas que podemos encontrar en Génesis 3 del 1 al 7 con respecto al pecado. Si leemos allí en Génesis 3 del 1 al 7, vemos que Dios ha creado todo el mundo y todo lo que hay en él. Dios se da cuenta que lo que había creado era bueno, y bueno en gran manera. Hizo que el hombre y la mujer expresaran dominio sobre todo lo que él había hecho, y les había dado la facultad de gobernar la tierra, de someter la tierra. Este capítulo, el capítulo 3 de Génesis, que no vamos a leer acá, pero que en estas clases en la iglesia sí leímos e incluso extrajimos verdades ahí de él, describe cómo el pecado entró trágicamente en la condición humana. Da una explicación de la universalidad de nuestra condición pecaminosa. Y este primer pecado, comer el fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal, nos enseña tres cosas acerca del pecado en general. Número uno, el pecado busca redefinir la base del conocimiento de la verdad. Recuerde usted que Dios había dicho a Adán y Eva que morirían si comían del árbol. Pero la serpiente viene y les dice, ustedes no morirán. Entonces,
Eva decide no creer lo que Dios había dicho. O sea, Eva dice lo que Dios dice no es verdad. Y ahora estamos viendo que decide realizar el experimento de ver si lo que estaba diciendo la serpiente era verdad. Y es parte de cómo funciona el pecado, intentando convencernos de que la palabra de Dios no es digna de confianza. El pecado comienza con creer una mentira. Comienza con decir, vamos a redefinir qué es la verdad. La verdad la ponemos a un lado. La verdad no la tiene la Biblia. La verdad no la tiene Dios. Ahí comienza el pecado a trabajar. Lo otro que hace el pecado es que busca redefinir la base de los estándares morales, lo que es correcto. Dios había dicho que lo moralmente correcto era que Adán y Eva no comieran de ese árbol, pero la serpiente se acerca a ellos, sugiere que lo correcto sería comer del fruto y que al comerlo incluso Adán y Eva serían como Dios. Eva confió en su propia evaluación de lo que era correcto. Bueno, ya lo que Dios dice no es lo correcto, no es lo moral, no es lo que más importa. Ahora vamos a redefinirlo. Y entonces comienza a ser redefinido qué está bien y qué está mal. Los estándares morales también son movidos debido a esta mentira. Lo tercero que hace el pecado es que busca redefinir la base de la identidad de quién tú eres. Y allí encontramos que la respuesta correcta era que Adán y Eva eran criaturas de Dios, dependientes de Dios y subordinados a Dios como su creador y como su Señor, quien les hizo, quien les puso en el huerto del Edén. Pero Eva y luego Adán, después de sucumbir ante la tentación de querer ser como Dios, y escucha aquí la confusión de identidad. ¿Quién soy yo? Yo soy un hombre, pecador. ¿Qué fallo? ¿Quién es Dios? Él es alguien santo, Él es alguien justo. Entonces, el pecado me viene a intentar decir que yo puedo ser como Él, que yo puedo ser mejor que Él, que yo puedo llegar a ser Él. De tal manera que tratamos de ocupar el lugar de Dios. Y el pecado es abandonar a Dios para encontrar en ti mismo lo que tú debías encontrar en Dios. Se confunden, se trastocan las identidades. Adán y Eva eligieron desobedecer. Como consecuencia de su pecado, allí Dios maldice a la humanidad y la creación queda sentenciada con la muerte. El sufrimiento, la enfermedad, los dolores, los desastres naturales no existían antes de este momento, pero son resultados de la caída. Ahora tenemos que hablar del origen del pecado, porque en Génesis 3 nosotros vemos el primer pecado humano de la humanidad, pero también vemos, incluso antes de que la mujer peque y el hombre peque, vemos a la serpiente pecando. La serpiente está tratando malvadamente a Adán y a Eva, los está engañando. O sea, la serpiente estaba pecando antes. Además, debemos partir de que la idea del pecado no se origina nunca en Dios. El pecado y el mal en la teología bíblica son completamente ajenos a Dios. Por ejemplo, Habacuc 1:3 nos dice que muy limpio eres de ojos para ver el mal. Hablando de Dios. Primera de Juan 1:5 nos dice, Él es luz y no hay tinieblas en Él. Santiago 1:3 nos dice, Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Deuteronomio 32:4 nos dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. En la historia de Job, nosotros encontramos que Satanás no tiene poder sobre Job sin la aprobación de Dios. Sin embargo, Dios nunca es el que hace el mal. Él nunca es el autor del pecado. Él gobierna sobre todo, Él está en control de todo lo que sucede, pero Él nunca ha hecho nada malo. Hay indicios en las Escrituras que antes incluso del huerto había ocurrido una caída entre algunos de los ángeles.
No se dice mucho acerca de lo que sucedió o por qué sucedió, pero leemos en Judas 1:6 que los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones para el juicio del gran día. Tenemos también en 2 de Pedro 2:4 que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. De tal manera que, similar a lo que sucedió con Adán y Eva, los ángeles no estaban satisfechos con su lugar, con su identidad, con quienes ellos eran, sino que deseaban una posición más elevada. Ese orgullo y esa vanidad les llevó a rebelarse y ocurrió entonces su destitución. Ahora bien, nosotros debemos entender que Satanás no es una segunda deidad en contra de Dios. No, esto es dualismo. Satanás es una criatura caída. Él es un ángel pecador. Él no es omnipresente, él no es omnipotente. Él es un ángel que ha pecado y que está en contra de Dios, pero bajo el poder de Dios. Cuando miramos la afectación que el pecado ha traído sobre la humanidad, tenemos que hablar de determinados términos que son importantes conocer. Por ejemplo, cada ser humano tiene lo que se le llama la culpa heredada. Somos constituidos todos culpables por el pecado de Adán. Nos dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pablo enseña que aun cuando Adán pecó, y fue él quien pecó, Dios atribuyó la culpa de su pecado a todas las personas que descenderían después de él. Aunque todavía no existíamos, Dios, mirando hacia el futuro y sabiendo que existiríamos, nos constituyó a cada uno de nosotros culpables, al igual que Adán. Si miramos los versos 18 y 19, también encontraremos que así como por la transgresión de uno vino la condenación de todos los hombres, por Adán, de la misma manera por la justicia de uno, Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Cristo, el mejor Adán, los muchos serán constituidos justos. Lo que Pablo está queriendo decir es que Adán actuó de manera única como nuestro jefe representativo. Todos los miembros de la raza humana, cada uno de los que han nacido y nacerán, fueron allí representados por Adán. Él pecó, Dios le consideró a él culpable, nos consideró a nosotros culpables, ya que él representaba a toda la raza humana. De tal manera que nosotros somos tan injustos como él. Y si crees que esto es injusto y que incluso en tu lugar, siendo Adán, hubieras hecho algo mejor, déjame decirte que lo hubieras hecho peor. Si crees que esto es injusto, tendrías que mirar específicamente a que más injusto es que aún con tu pecado, Cristo pagó por ti. Más injusto es que seamos representados por Cristo también para impartirnos justicia. De la misma manera que heredamos pecado, heredamos justicia de Cristo. Lo otro que heredamos de Adán fue corrupción. Cada ser humano que nace tiene una naturaleza pecaminosa debido al pecado de Adán. Esta culpa es legal y Dios la imputa debido a ese pecado de Adán. Hemos heredado una naturaleza que es pecaminosa debido a ese pecado de Adán. Esto significa que nacemos corrompidos y cometemos pecados reales. Salmo 51:5 nos dice: he aquí en maldad he sido formado. Este fue David. Llegó a esta comprensión: en pecado me concibió mi madre. David está tan abrumado con las consecuencias de su propio pecado que al mirar hacia atrás y ver su vida se da cuenta que desde el principio era pecaminoso. También en Salmo 58:3 nos dice: se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron, desde la matriz.
Y la tendencia heredada a pecar no significa que los seres humanos son tan malos como podrían ser, sino que las limitaciones de la ley civil, los buenos dones de las familias y del gobierno, cualquiera de las cosas loables que puedan estar presentes en ellos, significan que aún algo de la imagen de Dios está en ellos, pero que parados delante de Dios, verdaderamente no hay atisbo en ellos de bondad. No pecamos en cada momento de cada día, pero ciertamente pecamos mucho todos los días. También tenemos que mencionar el término de depravación total. En nuestro estado natural carecemos de bien espiritual ante Dios. No tenemos valor en nosotros mismos porque estamos moralmente corrompidos. Nuevamente, esto significa que las personas no sean tan malas como podrían ser, sino que hemos perdido la imagen de Dios, que se ha distorsionado en nosotros. Todavía tenemos parte de esa imagen, pero las personas, aunque son capaces de hacer actos que a su nivel puedan ser buenos o amables, debido a que estamos enemistados con Dios, delante de Dios nuestras obras no le agradan, son como trapos de inmundicia. Tenemos que mirar algunos términos, algunos textos en la Escritura para ver este carácter corrompido del hombre con respecto a su mente, con respecto a su voluntad, con respecto a sus afectos, con respecto a sus emociones. Por ejemplo, en Génesis 6, 5 y 6 nos dice que vio Jehová que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente al mal. Allá desde Génesis. Salmo 14, 2 y 3 nos dice que Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, ni tan siquiera uno. Isaías 64, 6 nos dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras injusticias como trapo de inmundicia. Efesios 2, 1 y 3 nos dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad de este aire. Lo traemos en sangre, lo traemos en vena, esa corrupción que no nos permite pararnos delante de Dios y decirle nada. Si seguimos mirando las afectaciones del pecado, podremos ver que todos somos pecadores ante Dios. Y por estos días estuve viendo un video en TikTok y había una niña a la cual los padres le daban la oportunidad de encerrarse en el baño frente al espejo y decir cuantas groserías ella quisiera y ofender y decir lo que ella quisiera. Lo que no sabía la niña era que tenía una cámara en el baño con la que le estaban grabando. Y esta situación al principio me dio un poco de risa por las cosas que la niña decía. Era una niña mexicana. Frases que ellos tienen que a veces suelen ser cómicas, pero que son ofensivas. Pero cuando yo vi a aquella niña desplayarse de aquella manera, decir todas aquellas barbaridades, todas aquellas inmoralidades, una niña pequeña, quizás de 5 o 6 años, yo dije, cuánta maldad en un corazón, incluso tan pequeño. Cuánta necesidad de Cristo redimiendo ese corazón. Y la realidad es esta, desde allí incluso más pequeño. A veces vemos a nuestros niños, les estamos diciendo que no, y ellos quieren hacer sí. Les estamos diciendo esto no se puede hacer y aún quieren hacerlo. Pero la Escritura testifica que esta pecaminosidad es universal, que nadie está exento. David nos dice en el Salmo 143:2, no se justifica delante de ti ningún ser humano. Salomón mismo dijo en primer libro de Reyes 8:46, no hay hombre que no peque. Pablo nos dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y otro factor interesante para conocer es que debido a ese pecado merecemos la ira eterna de Dios. Efesios 2:3 nos dice, nosotros anduvimos en estos pecados cuando vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Juan 3:36 nos dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El pecado
no solo es injusto, amado amigo, amado hermano que me escucha, es sucio, es repugnante, es reprensible por Dios. Merece toda razón del castigo perfecto de Dios. Dios desaprueba el pecado. Dios derrama su justa ira sobre aquellos enemigos que lo han despreciado, que lo han rechazado, que lo han desobedecido y que no quieren aceptar la posibilidad de redención que en Él hay. De tal manera que ser complacientes con el pecado es una contradicción a su propia santidad. Querer vivir en pecados y decirse cristiano y querer andar en pecado constantemente es negar a Dios. Y solo nos dice esto, que la justicia de Dios exige que el pecado también reciba retribución. La pregunta no es en absoluto, ¿cómo puede Dios, siendo lo que es, enviar hombres al infierno? La pregunta es, ¿cómo puede Dios, siendo lo que es, aún así, salvarnos del infierno en medio de nuestro pecado? Por eso existió un hombre que nunca pecó, que era este nuevo Adán, nuestro Cristo. Adán desobedeció al Padre en el huerto del Edén, pero Jesús obedeció al Padre en el huerto de Getsemaní. Adán fue exiliado de la presencia de Dios. Cristo también lo fue en la cruz. Allí se drenó la copa de la ira de Dios al máximo. Y Cristo absorbió la plenitud de nuestra vergüenza, de nuestra culpa. Y gracias a esto, su justicia se transfiere a todos aquellos que hemos creído y creemos en Él. Es por eso que Juan 1:29 nos dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El pecado también es una doctrina muy interesante y necesaria de conocer y enseñar, porque si no vemos el pecado como nuestro mayor problema, entonces el sacrificio de Cristo parecerá extraño. Pero cuando lloramos con toda razón por nuestro pecado, entonces podremos deleitarnos con toda razón en nuestro Salvador. Así es que después de haber visto estas cosas, tenemos ahora que hablar un poco de la gracia de Dios también. Y para empezar tenemos que mirar cuáles son los estándares de Dios para el ser humano. Por ejemplo, en Mateo 5, 43 y 48 nos dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Romanos 3, 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Gálatas 3:10, el apóstol Pablo dice lo mismo, porque todos los que dependen de la obra de la ley están bajo maldición. Santiago 2:10 nos dice, el hermano del Señor, porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiera en un solo punto se hace culpable de todos. Después de leer estos pasajes, ¿cuál dirías que es el estándar de Dios? La perfección al 100%. De tal manera que no hay nada que tú puedas hacer para hacerte justo delante de Dios por tus propios medios, por mis propios medios. No hay una buena obra ni obras buenas combinadas, acumuladas durante toda la vida que puedan expiar nuestro pecado para llegar al cielo. Nos hacemos esta pregunta: ¿quién merecía más el cielo? ¿Billy Graham o Hitler? Y tu mente te jugará la mala pasada de pensar que Graham, pero la verdad es que ninguno. La norma por la cual nosotros vamos a ser juzgados y somos juzgados no es por el mínimo común denominador de la bondad humana, sino más bien por la norma perfecta de la santidad y justicia expresada en la ley de Dios. Es como si yo fuera a hacer una competencia de natación desde las costas de California hasta Hawái, nadando con Michael Phelps. Michael Phelps va a nadar siempre mucho más que yo en una piscina olímpica. Pero cuando nos lancemos al océano, es posible que llegue un poco más lejos que yo, pero él va a morir ahogado de la misma manera que voy a morir yo. Yo voy a avanzar un tramo más corto que el que él va a avanzar, pero ambos vamos a morir. Y ante la ley de Dios, el que mejor se ve y el que peor se ven de la misma manera, ambos muertos.
ambos necesitados de esta gracia. ¿Cómo somos salvos entonces? Bueno, somos salvos al recibir perdón de pecados, hechos justos con Dios, no por nuestro mérito, sino por la justicia, por la pura gracia de Dios. ¿Qué significa la gracia? La gracia es un regalo que no merecemos, un regalo inmerecido, es un favor inmerecido. La gracia es recibir lo contrario a lo que merecemos verdaderamente, teniendo en cuenta lo que nosotros hemos visto acerca de la efectividad de nuestras obras. El favor inmerecido de Dios hacia nosotros es la única esperanza que el ser humano puede tener. En lugar de apelar a nuestro mérito, en lugar de apelar a nuestras obras, debemos apelar a la obra perfecta del Hijo de Dios, Jesucristo. El verdadero cristianismo no es una religión de cosas que hacer, como el Islam, como el judaísmo. En cambio, el cristianismo es una religión de lo que ya fue hecho, de la obra que pasó en la cruz. ¿Pero qué hizo Cristo? Bueno, Cristo descendió a la tierra como el Hijo divino de Dios y vivió una vida perfecta en nuestro lugar. Cristo murió en la cruz en nuestro lugar como nuestro sustituto, lo merecíamos usted y yo. Él llevó allí la ira de Dios que merecíamos usted y yo por nuestro pecado, para traer reconciliación entre ese Dios santo y nosotros los pecadores. Y este Cristo resucitó entre los muertos, fue resucitado por el Padre como nuestro vivo Señor y Salvador, glorificándose a sí mismo y dándonos esperanza en el presente y en el futuro. ¿Cómo somos nosotros justificados delante de Dios? Por pura gracia, por la fe. Es la única manera en la que somos justificados. Algunos textos que usted puede apuntar y leer con calma. Pudieras pausar este video y quizás detenerte a leerlo. Romanos 1:17. Romanos 3, del 21 al 23. Gálatas 3, del 10 al 14. Esta gracia de Dios que nos ha salvado a cada uno de nosotros, nos salva para que hagamos buenas obras. No es que yo hago buenas obras y por eso yo soy salvo. Es que la salvación que ha venido a mí me empuja a hacer buenas obras. Y a pesar de que somos hechos justos ante Dios por la sangre de Jesús y solo por su justicia, esto no quiere decir que las buenas obras no sean importantes. Esto es gracia barata. Aquellos que quieren vivir una vida de libertinaje menospreciando la gracia de Dios no han entendido verdaderamente qué es la gracia de Dios en frente al pecado. No han entendido cuán repugnante es el pecado para Dios. El hecho de que la salvación mediante la fe en la obra culminada de Cristo es un regalo, no significa que aquellos que son creyentes puedan vivir la vida como ellos quieran. Porque muy a menudo personas, incluso aquellos que dicen ser cristianos, minimizan su pecado diciendo, bueno, sé que no debería acostarme con mi novio, o no debería emborracharme los fines de semana, o no debería mirar pornografía, pero Dios me perdonará. Esa actitud desagrada completamente a Dios, va en contra de la gracia de Dios y aunque crea suponer perdón, juegan una cuerda floja en la cual nos haría pensar si verdaderamente la gracia ha rescatado a ese corazón, porque más bien la gracia santifica y empuja a hacer la voluntad de Dios. Efesios 2:10 nos dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si nosotros miramos el orden de este pasaje que acabamos de leer, las obras no producen salvación, pero la verdadera salvación exhibirá una vida de buenas obras. De tal manera que la gracia debe ser tan apreciada por nosotros debido a cómo ella nos ayuda a vivir en nuestro pecado. La gracia debe ser tan apreciada por nosotros debido a que es lo que nos liberta de la ira de Dios. La gracia, el favor no merecido,
de parte de Dios para nosotros al enviar a su Hijo Cristo a morir en la cruz nos debe empujar a vivir. Un pensador de apellido Chesterton una vez respondió a un artículo en un periódico en el cual él invitaba a los lectores de todo el mundo a responder la pregunta: ¿qué está mal con el mundo? Con esta pregunta comenzamos al inicio. Su respuesta fue breve y al grano: lo que está mal en el mundo soy yo. Es algo para pensar. ¿Cuánto necesito la gracia de Dios? El perdón de los pecados y la comunión con Dios se reciben como un regalo por pura gracia. No son cosas que podamos alcanzar por el esfuerzo humano. Solo las podrán recibir aquellos que saben que están desprotegidos y que son pecaminosos sin su propio mérito. Aquellos que saben que por su cuenta no pueden hacer nada, que necesitan a Cristo haciendo esa obra. Finalizo este segundo tema del pecado y la gracia con la siguiente cita de Jerry Bridge. Él dice: cada día nuestra experiencia cristiana debiera ser un día de relacionarnos con Dios solo en base a su gracia. Él dice: tus peores días nunca son tan malos para situarte fuera del alcance de la gracia de Dios. Pero escucha esta parte, que es la que tiende a chocar. Tus mejores días nunca son tan buenos para que estés más allá de la necesidad de la gracia de Dios. La gracia de Dios nos consuela en nuestro pecado. La gracia de Dios nos levanta, nos ayuda a vivir la vida cristiana cuando incluso creemos que por nuestras buenas obras podemos agradar a Dios o podemos alcanzar a Dios. Que podamos atesorar a Cristo y podamos disfrutar de su gracia. Dios le bendiga.